A Catalunya, cada any ens visiten 18 milions de persones, turistes d'arreu del món que venen atrets per les meravelles del nostre país. I lluny de ser una massa homogènia, són persones amb noms i cognoms que amaguen històries sorprenents. I jo vull descobrir-les totes. És per això que els tornaré a la visita. Benvinguts a Cases d'Algú. Em penso que últimament estic agafant afició al rotllet de la natura. És per això que me'n vaig a la selva tropical de Costa Rica. Ara bé, amb la maleta plena de mosquiteres i repel·lent, no fos cas. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día, aliviale. D'aquí no res coneixeré el Roque, un home que a Barcelona em va assegurar que m'ensenyaria a tocar un instrument. Jo crec que no sap el que es diu. Em va explicar que ve d'una família de maçons i revolucionaris i que ha viscut en una jungla. Per tot això, era molt evident que havia de visitar casa seva. Un gran día, duro con él. Seguro que es un gran día. Ven con la familia a cantar Jan Manuel. Bienvenido. Gracias. ¿Qué, cómo estuvo el viaje? Bien, largo, pero bien, ya estoy aquí. Ya basta, dile que ya basta. Aquí yo dejo el jardín, Wow. que crezca a su gusto, Ah, vale, o sea, aquí dejas que la naturaleza siga su curso. haga lo que quiera, porque estamos el país con mayor biodiversidad del mundo. Mira, jo faig el mateix i se'm moren fins i tot els cactus. Hola, ¿cómo estás? Soy Pou, de Barcelona. ¿Cómo está usted? Yo soy Roberto, el padre de Ah, es el de padre de Roberto. Roque. Encantado, señor Roberto. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Usted también vive aquí? Bueno, estoy de visita, no, yo no vivo aquí. Ah, está usted de pero visita. estoy de Muy visita. bien. Veo que tenéis todos los zapatos aquí, que es, Sí, es de estas casas de ir descalzo. Mejor. ¿Sí? Sí. Vale. ¿Me enseñarás dónde voy a dormir? Que además tengo que darte una cosa que me hace mucha ilusión darte. Oh. Ok. Esta es una camita que te preparé. Ah, perfecto. Pues, esto es una cámara antigua, ¿no? No, es un proyector de cine. Ah, es un proyector. De los años 80 que mi madre usaba como visionado para, como era directora de cine, Ah, vale. para sus documentales, y tengo algunas películas de cine originales de la época. Vale, vale. Tengo para ti un regalo muy dulce. Mira, te he traído un pack de turrones. Turrón de yema quemada, turrón de cremoso de almendra, este es de pan, aceite y chocolate. Y aquí tienes una especie de galletas buenísimas que son de un sitio que se llama Gramunt, en Cataluña. Mira, desde el siglo XVIII que las hacen. Ya, no se echaron a perder. Explícame de dónde nace esta pasión por la música. ¿Es de cuna, digamos? Oye, padre, cuéntale ahí a él lo que fue lo que pasó de cuando yo era bebé, la panza y toda la historia aquella. Yo había leído ya en aquel momento que la música y otras capacidades se generan desde la más tierna infancia, desde que uno es, inclusive está en la panza de la madre, se empiezan a generar las capacidades. Y en el caso nuestro, la música que no está en el sistema de las capacidades del resto de la familia. Y entonces yo intenté aplicar eso y le prohibí a la mamá de él y a mi madre que le cantaran. Porque había leído que son las madres, cuando le cantan a los hijos, acabaditos de nacer, la cancioncita de dormir a los niños, duérmete mi niño, que le cantan, que le crean los enlaces cerebrales en las neuronas. Y que cuando a las madres les cantan mal, les crean los enlaces distorsionados. Entonces, con una selección musical muy especial y con los parlantes cerca de la panza de mi madre embarazada, se hacían varias horas al día de música muy bien seleccionada. Y una vez que nació, pues entonces en vez de cantarle, lo que hacíamos era ponerle las mismas canciones, Bach, Mozart, etc. O sea, que para que el niño en todo momento asociara la música con una cosa que sonaba bien, digamos. Porque si canta alguien que desafina, el bebé puede pensar, esto no me gusta, Ya ¿no? los enlaces cerebrales ya no... Bueno, los dejo, que estoy... Está bien. Sí, que está cocinando algo muy bien. ¿Y tú te acuerdas de cuando empezaste a
a tocar un instrumento? Donde yo vivía había un balcón y a los 2 metros, 3 metros abajo había un kindergarten de 100 niños, 200 niños que eran de mi edad, de 4 o 5 años. Y entonces yo me subía en una sillita en el balcón y cada vez que ellos se despertaban de la siesta a las 2, 3 de la tarde, yo los despertaba, la señora me decía, tócales. Entonces yo daba un concierto diario, ¡Wow! siendo muy chiquitico. Pero nadie me había enseñado nada, es decir, yo no sé qué yo hacía. Yo tengo una idea vaga de aquellos acordes muy raros que yo hacía. El Roque m'explica que va venir a viure a Costa Rica quan tenia 27 anys. Ell és originari de Cuba, com els seus pares. Del seu país s'han portat vivències i records, però sobretot la música. Com a músic, acostuma a compondre temes pels altres, però el que realment li agradaria és gravar un disc en solitari. Esperem que li vagi millor que a la Maya Montero. Cuando nos conocimos en Barcelona me dijiste que me enseñarías a tocar un instrumento, que yo creo que no sabes lo que te dices. Cuando tú me estás hablando ahora, tú tienes ritmo para hablar y tienes musicalidad para hablar. Si no me dieras las entonaciones correctas a la hora de hablar conmigo, se podría entender que estás bravo o que estás triste. Entonces todos cantamos y todos tenemos ritmo. Pienso que la música está en todos, lo que pasa es que nos bloqueamos. De alguna manera perdemos la capacidad de reconocer nuestra música. Todo tiene ritmo en la vida. Por ejemplo, ¿me podrías enseñar a hacer alguna cosa con...? ¿Con los bongos? Ay, ay. Vamos aquí. A ver. Dale, vamos. Aquí puedes hacer algo simple con el pulgar y con estos dedos y este. Solo disfrutarlo. Muy simple. Claro, explicado así parece fácil, ¿eh? A ver. ¿Cómo has hecho así? Ahí está. Ahora, esta mano, sácala rápido. Imagínate que está caliente, 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 caliente y tienes que darle y sacarlo rápido para que vibre. Mejor. Ahora mejor, Mejor. El borde. Mejor, 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 mejor. Ahí lo tienes. Ahí, ahí. Ahí estamos. Entonces es... Ahora, ahora esta, hazla aquí. Ya está. Tucutá, tucutum, tucutá, O sea, tum, cum, pum, pum. tungum, pum. Vale. Soc el timbaler del Bruc latino. Tremola, Carriños Brown. ¡Oh! Es lo mejor que he hecho musicalmente en mi vida. ¡Bravo! ¡Eres grande! Parecía que tenía algo de ritmo o algo, ¿no? ¿No se lo tiene? Calamán con chévere camina como chévere amando a su madre mamá. Buenas. Hola. ¿Interrumpo? No. ¿Qué está usted leyendo? Los pasos Los perdidos. pasos de perdidos. Carpentier. Alejo de Carpentier. ¿Me puedo sentar? Claro, ¿cómo no? Es que tengo mucha curiosidad. Su hijo Roque, cuando estábamos en la caravana en Barcelona, me comentó... Yo vengo de una familia de masones y revolucionarios. Bueno, por el lado de acá, de revolucionario. O sea, por el lado del Mío, padre. sí, del padre. Suyo. Sí, sí. Vale. La Revolución Cubana nace con un hecho que es un yate que sale de México y que lleva a Fidel Castro y a 82 El Granma, ¿no? el Granma revolucionario. Bueno, mi padre iba ahí. ¿Su padre iba en el Granma? Sí. Con Fidel Castro, con el Che... Sí, exactamente. Era el piloto del Granma, porque él era marino. Y al triunfo de la revolución, entonces lo nombraron comandante. Pero empezó a tener conflicto porque empezó a haber toda una serie de condiciones que la revolución cubana no estaba satisfaciendo los ideales por los que él luchó. Estaban empezando a pasar cosas por las cuales él no... Exactamente, estaban empezando a pasar cosas por las cuales eran contrarios a sus ideales revolucionarios. Por lo tanto, usted crece en una familia
que ve triunfar, ¿no? Un proyecto de vida casi, ¿no? Pero después, en un momento dado, usted también percibe la decepción de su padre, supongo, ¿no? La Revolución Cubana fue un proceso muy romántico, un proceso que digamos que galvanizó la conciencia de los revolucionarios en el mundo entero. Entonces, claro que yo creí en la Revolución Cubana. Pero, por un lado, el ejemplo de mi padre, pero por otro lado, lo que empezó con la perestroika en la Unión Soviética, con Gorbachev, me abrió los ojos. Yo creía en un proyecto que en realidad era falso. Y entonces eso me llevó a tener conflictos. Y llegó un momento en que me sacaron de todas mis responsabilidades también. Empecé a tener un nivel de paranoia. Todos los días revisaba el teléfono a ver si si habían puesto un micrófono. Entonces revisaba la casa hasta que vino una invitación de aquí de Costa Rica. Entonces, por supuesto que aproveché la oportunidad. O sea que salió para un mes y se quedó aquí. Sí, fue declarado traidor. Claro. ¿Que pidió exilio aquí o político? No. Simplemente se instaló y ya está. Me instalé y... ¿Con la familia o...? Primero solo, después por supuesto empecé a traer a la familia, traje a mi hijo. ¿Cuánto tiempo estuvo usted separado de Roque? Él tenía 16, 17, 18, toda la adolescencia. Estuve cerca de 9 años sin verlo. Él llegó a los 27, cerca de 9 años. ¿Pero qué me dices, Roberto? 9 años sin ver a su hijo. Sí. Duro, ¿eh? Sí. ¿Por qué no lo dejaban salir? Porque no lo dejaban salir. ¿Y de la mamá? Ya en ese momento no estábamos juntos. La mamá se había ido para Venezuela y él se quedó solo allá. ¿Solo? Solo. Él se quedó solo con una tía mía. Cuando Roque llega de Cuba, ¿con qué visión llega de la revolución? ¿Con la de por culpa de la revolución mi padre se ha ido? No, él es mucho más mesurado. Él no tiene rencor, no tiene odio. Yo durante muchos años tuve mucho odio, pero en el caso de él no. I després de xerrar amb el pare, arriba el moment de conèixer la mare, la Vivian. Hola. Ya estamos todos. Es mi madre. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Soy Pau, encantado. Encantado de conocerla. Hola. Ja fa anys que els pares del Roque no són parella, però continuen sent bons amics. Ells també viuen a Costa Rica, a prop del fill. Deu ser una manera d'intentar recuperar el temps perdut després que l'exili els separés durant 10 anys. Una cosa, Roque me contó que en su familia había revolucionarios y había masones. Ah, sí. Sí. ¿Me lo cuenta un poquito? Es que es hasta ahí, es hasta donde yo llego a conocer. Porque yo sé que mi abuelo y mi bisabuelo fueron masones. Mi papá también, pero mi papá luego se fue a la rama del Partido Comunista Cubano. Ajá. Hasta donde yo sé, el árbol genealógico, todos fueron revolucionarios y todos fueron masones. ¿Usted ahora qué se dedica? Ahora soy instructora de yoga y meditación. ¡Oh! ¡Qué interesante! Yoga y meditación. El yoga es... Hay mucha paciencia, ¿no? En el yoga. Mucha... Es la ciencia de la paz. La paciencia. ¿Verdad? Si no tienes paz, no Claro. lo intentes. Busca otra cosa. Ponte a correr, a saltar, sube montañas, busca cosas Eso más extremas. Ese es mi yoga, yo. Remar. Hay muchas maneras de hacer yoga y son todas. Porque yoga es la unión contigo mismo. Són una família ben peculiar. ¿Y cuál es tu punto de vista de la revolución y sobre todo de las consecuencias que tuvo, por ejemplo, en tu vida, en la vida de tus papás? Bueno, mi generación creció con todas las condiciones cortadas, ¿no? La generación de los padres de nosotros salieron prácticamente huyendo de Cuba. Entonces nosotros heredamos eso. Nosotros éramos los que no le teníamos miedo a nada, pero no teníamos ninguna oportunidad de nada. Nosotros hacíamos lo que queríamos. Nos sentíamos con una libertad que yo pienso que los jóvenes de los países desarrollados, del mundo de ahora, algunas de esas libertades no las entienden aún. Porque nosotros realmente estábamos fuera de todo tipo de sistemas. Es decir, nos fuimos a vivir a cavernas, nos fuimos a vivir a lugares naturales. Con todo el tiempo libre era para cultivar una idea conceptual de nosotros mismos y espiritual o artística. Claro, Roque, pero a la vez
ese sistema, por ejemplo, permíteme que lo diga así, había echado a tu padre y a tu madre de la isla y tú estuviste mucho tiempo sin verlos. ¿Tú no vivías aquella situación con un punto de, no sé cómo llamarlo, si de rencor o de rabia? Porque yo realmente era una especie de plan propio mío que necesitaba cierta libertad para poder irme a las cavernas y si no había comida no importaba, no tenía que rendirle cuentas a mis padres de que si hay o no hay comida, de que si es peligroso hacer esto o no, o... Que no te hubiéramos dejado ir a las cavernas, si hubiéramos estado ahí. Ir, pero vivir y meterme en una zona militar para ir a una caverna. No te hubiéramos dejado ir a las cavernas. ¿Tú crees? Hubiera sido una pelea generacional, digamos, porque yo iba a ir de todas maneras. ¿Usted cuántos años estuvo sin ver a Roque? Como 7 años. 7 años sin ver a su hijo. Debe ser duro, ¿no? ¿O no? Quizá Digamos, más para ustedes, porque a ver. él ya veo que tiene el recuerdo como de un periodo Bonito. de libertad absoluta, pero quizá para ustedes no es tan agradable. Una gran desesperación. Porque, como quiere que sea, en líneas generales, él estaba solo allá. Y es una responsabilidad, un cargo de conciencia, una situación muy complicada, tener un hijo solo. Viviendo en las cavernas. Entonces, la única foto que yo le mandé a él, quiero decir, Robertico, mándame una foto, ¿qué tú estás haciendo de tu vida? Entonces estaba yo todo flaco y todo lleno de tierra y entonces comiendo una cosa así que se veía toda asquerosa y cochina. Y entonces cuando él vio esa foto, él dice, no, mi hijo ya se convirtió en una especie de troglodita. Cuando yo vi esa foto, la desesperación para sacarlo fue mucho mayor. Porque no es lo mismo imaginárselo que verlo. Bueno, yo me sentía orgulloso de la foto y por eso le mandé esa foto, porque yo decía, ahora soy un troglodita, me sentía feliz de estar en la naturaleza, adaptado a las condiciones y no sé, entonces, digamos, esa era la foto que... Yo tenía fotos muy buenas, yo le mandé esa, ¿no? Y esa... Muchas gracias por su generosidad. Que vaya muy bien. Adiós, adiós. El pare del Roque ha marxat i jo me'n vaig amb la Vivian a veure si aconsegueixo unirme conmigo mismo. Ara, a practicar una mica de yoga. ¿Tú recuerdas cómo llegas al yoga y a la meditación? Mi hijo te comentó que yo había hecho cine, ¿no? Sí. Y la vida de una persona que trabaja en cosas de arte y en un sistema muy machista, Sí, como el cubano, sí. es bien fuerte. Porque usted Porque- sufrió mucho machismo, ponía quizá en riesgo valores Es, de la sociedad. digamos que sí, que las mujeres a veces ponemos en cuestión conceptos sociales, religiosos y políticos, como que atravesamos ciertas líneas que no deberían atravesarse. Y desde el primer momento, Vivian, cuando tú empiezas a practicar el yoga, dices, ¿era esto? ¿Esto es lo que yo estaba buscando? No, no es lo que yo estaba buscando, pero es perfecto para mí en este momento. Qué maravilla, ¿no? Claro, una disciplina que te permite adaptarte a cualquier circunstancia y asumirla sin crear dramas. Porque la vida está diseñada de una manera en que siempre te van a apretar las tuercas por algún lado. Es parte de tu conocimiento, de tu experiencia de vida. Pero tú vas a saber hasta dónde la tuerca te aprieta. No hi ha una sola manera de saber que plou. El ioga és per la Vivian el mateix que la música pel Roque. Una disciplina, un creixement, un treball i una evolució. Però sobretot és la seva passió, el motor que els posa en marxa. De sobte en vas tenir prou. No hi ha una sola manera de demanar perdó. No hi ha Què, ho faig bé? Semblo un mestre iogui? d'oblidar. Recordo els teus ulls com brillaven quan vas veure en els meus la mateixa
I després de retrobar-me amb mi mateix, torno a casa del Roque. Crec que em té preparada una sessió musical. ¿Qué tienes ya? ¿Preparada la musiquita? Sí, ya te tengo una sorpresita musical aquí con Masaoko Chipembere. Uy, Sí. ya veo que la cosa promete. Hello, hola. Hey, how are you, man? How are you? I'm Paul from Barcelona. Nice to meet you, Paul. Nice to meet you. From Malawi, Africa. Si tú tienes picazón con angustia en la cabeza y te pesa con pereza y con culpa la conciencia, ven cantando, caminando, ven bailando y también ven amando. Si a nadie está a tu altura y no quieres en tu locura y no tienes una fe y te pesa la cintura, ven cantando, caminando, ven bailando y también ven amando. Si la magia no te importa, si el cielo te da lo mismo, si la mar no te impresiona y si ya no eres tú mismo, ven cantando, caminando, ven bailando y también ven amando. Como mueve la carreta, ponga pie, como vuela en su flora, ponga pie, como tiene la chancleta, ponga pie, como tiene colores, ponga pie, ponga pie, ponga pie, ponga pie. Buenísimo. Gracias. Buenísimo. Thank you very much for this gift. Pablo, gracias. Thank you very much. Thank you. See you again. Gracias por... durmiendo ya? Sí, me voy a dormir, que ha sido un día intenso, intenso. Ok. Vete a dormir pronto, que a los músicos ya os conozco, que empezáis aquí a tocar y Ok. a tomar y Dale. me voy a dormir. Ah, yo Good casi- night, buenas noches. Eso. Bon dia, Sant José! Provaré d'entendre el món que fingiré llegir el diari com si res. Maestro, Hola, gracias. aquí estamos en la jungla. Pues está súper a gusto, nunca había visto un jardín así tan especial. Dejo que crezca. Que la naturaleza haga lo que tenga que hacer, ¿no? Sí, que crezca y que muera a su gusto. ¿Cómo fue que decidiste ir a vivir a la jungla? Bueno, yo tenía ya muchos años de estar metiéndome en lugares naturales acampando y entonces dormíamos en grutas, en pequeñas cuevitas muy pequeñitas frente al mar. ¿Cuántos años viviste de esta manera? 97 al 2002. ¿Tú tienes la sensación que buscabas alguna cosa concreta en estos espacios lejos de la civilización, viviendo en la jungla, viviendo en cuevas? Yo quería estar en un lugar natural viviendo, donde yo encontrara mi forma de decir las cosas a partir de una propia investigación. Yo andaba en estas cavernas y en todos estos lugares y tenía una colección de enciclopedias, Salvat, y tenía los diccionarios de la rima y digamos, yo andaba con todo lo que me hiciera aislarme del mundo y encontrar mi propio concepto, mi propia forma de expresarme. ¿Y lo encontraste? Ujú, ¿Sí? ujú. Ujú. ¿En algún momento el proceso tenía que hacerse en solitario absolutamente? No es necesario. Siempre es bueno una buena compañía que respete tu espacio, ¿verdad? Piensa que la energía y el tiempo de uno dedicado a esa búsqueda propia de un lenguaje y de una forma de organizar lo que uno cree y lo que uno siente sin que alguien venga a decírtelo. Y eso es lo que yo pensaba en aquel entonces. Así hice una novela. ¿Sí? Sí. Eran 81 capítulos en rima. Sí. Wow. Ahí te puedo leer un pedacito. ¿Tienes? Sí. Sí. Tendré que ir a buscarla por ahí. Va, pues ve. Sí. Sí. Ok, ok. Sí, sí. Yo te espero aquí. Está bien. Te espero leyendo.
Cuando el soñador se encierra en su discurso sentado, escribiendo se silencia. Cavila entonces su guerra entembisto y fustigado para encontrar providencia. Las muchedumbres pululan, sobrevolando rincones, mas mi cubil es aparte. No es una historia que nace hoy, es un ayer de los ayeres tantos, ni es al fin el final a donde voy, si es que iría a hablarle a mis espantos. Y muchos versos de estos se me ocurrieron así, cuando yo me fui a dormir, los soñé y me desperté y terminé de desvelos. Y quizás por eso creo que una voz me los dictó. Por eso creí yo, quizás no. Ha arribat el moment. Anem a la jungla. Em fa molta il·lusió veure aquest espectacle de la natura. Bé, si no fos pels jaguars i els cocodrils... i els caimans, les serps i, naturalment, els meus vells amics, els mosquits. Per sort, aquest cop m'he banyat amb repel·lent. Això i que vaig acompanyat d'un home que ha sobreviscut en aquest entorn durant anys. Us ho imagineu? Jo no. Hostia, me parece que nunca en mi vida había estado en un sitio así. Bueno, me parece no, seguro. Seguro que no. Esto es mágico. Fua. Usted se pasa una semana aquí y le cambia la vida. Usted mismo se ve de una manera diferente. Sí, sí. Però què fa? Beu aigua del rierol? Jo passo, que encara acabarem descomposició. Buah. Mira este árbol. Sí, sí. Buah. Todo es vida aquí. Sonidos, colores. Vamos a hacernos un selfie aquí, ¿Ok? para que conste que he estado contigo en la jungla. Venga. Buah, me encanta. Me encanta. Me encanta. Malgrat els 8.000 quilòmetres que separen Irlanda de Costa Rica, els anfitrions del programa d'avui comparteixen moltes coses. Tots dos són músics, melòmans i estimen molt la seva terra. Això sí, cadascú a la natura salvatge de la selva tropical. I a més, per molt diferents que puguin ser els dos països, a tots dos llocs m'hi he sentit com a casa. La próxima vez, de vuelta a Barcelona, me tocará a mí enseñarte cosas, ¿de acuerdo? Gracias.